El tema de los permisos siempre nos ha inquietado. No sabemos cuándo decir sí y cuándo no a los hijos. Pensamos que si les damos permiso para todo, más adelante ya no podremos decir que no. Pero también, si no les damos permiso, sentimos que no los dejamos vivir. ¿Cómo dar permisos? El tema de los permisos también es un tema muy interesante porque a veces pensamos que el permiso está asociado a la edad o está asociado a algo en específico, ¿no? Normalmente los niños durante los primeros 8 años, 10 años de su vida dependen completamente de nosotros y se mueven todo el tiempo con nosotros. Y es raro que el niño tenga actividades extras en las que no participemos. A partir de los 8 o 10 años, el niño empieza a tener ya alguna capacidad de compartir con amigos en ambientes que tienen que ser muy, muy cuidados. ¿Qué debemos de tomar en cuenta como papás? Bueno, primero que nada, yo tengo que conocer bien a mi hijo. Cada uno de ellos es diferente y durante el tiempo que paso yo con él, me habré de haber dado cuenta de qué tan capaz es o no de meterse en problemas o de buscar soluciones. Yo defino a los niños en 2 grandes grupos. El niño que es tranquilo, que respeta mucho las reglas, que a veces tiene un poquito de temor, inclusive los papás a veces lo describen como un poco inseguro y que se mantiene en un espacio de seguridad y de confort y que no le gusta aventarse a hacer muchas cosas. Y hay otro que es el que siempre anda investigando, el que desde pequeñito está viendo a dónde da esa barda, qué hay detrás de esa puerta, a dónde se llega si camino derecho por esa calle. Tú te vas dando cuenta del nivel de riesgo de cada uno de tus hijos. En el caso de los niños que son más cuidadosos y que son un poquito más precavidos, pues ellos ya tienen esa ventaja que te han ido demostrando con el paso del tiempo, que tienen un poquito más claras cuáles son las reglas y cuáles son las situaciones que los pueden poner en riesgo. Con los niños que son más aventados, con los niños que le tienen poco miedo a las cosas, si no es que no le tienen nada de miedo, debemos de tener mucho cuidado con los permisos. ¿Por qué? Porque él nos va a pedir un permiso para hacer una cosa y posiblemente va a terminar haciendo 3 o 4 más de las cuales no nos había avisado. Entonces, ver primero este perfil, cómo es tu hijo. Luego, darnos cuenta que un permiso está relacionado directamente con lo que es el uso de la libertad. Significa que yo te cedo o te concedo un tiempo o una situación en la que tú dentro de un cierto parámetro o dentro de un cierto esquema vas a hacer uso de tu libertad. Por ejemplo, ir a jugar a casa de los amigos. ¿Qué significa? Que ahí va a tener que demostrar las maneras, las formas sociales que tú le has enseñado al dar las gracias, al pedir las cosas por favor, etc. Pero significa también que él va a estar expuesto a que en esa casa posiblemente no comparten las mismas normas sociales y morales que tienes tú. Entonces es muy importante verificar que si tu hijo va a asistir a alguna casa, en esa casa haya adultos presentes y esos adultos sean adultos que compartan de alguna manera la formación que tienes tú. En una casa brincar en la cama puede ser algo permitido y en otra casa puede ser prohibido. En una casa que el papá ande en ropa interior puede ser algo normal y en otra casa puede ser totalmente anormal. Entonces tú tienes que tener más o menos el control de que a la casa a la que le vas a permitir que vaya tu hijo se sigan normas más o menos parecidas a la tuya para que no entres en esta situación de crisis de decir, le di un permiso y resultó que pues el niño o la niña terminaron viendo en ropa interior al papá de la casa, ¿verdad? Por otra parte, habría también que tomar en cuenta qué tan responsable es el niño, porque los permisos son concesiones, se otorgan, son cosas que van a gratificar de alguna manera a nuestros hijos. Nosotros como papás tenemos la obligación de darles a nuestros hijos casa, educación, alimentación, medicamentos, etc. Ellos tienen como obligación estudiar, portarse bien, ayudarnos en casa. Hace unos días me decía una mamá, mi hijo me dice, me he sacado buenas calificaciones, así que necesito más permisos. Y de alguna manera yo le decía, eso es un chantaje. ¿Por qué? Porque tú no otorgas permisos porque tu hijo se saque buenas calificaciones, tú otorgas permisos porque tu hijo demuestra que puede manejar esos permisos. Entonces, en el caso específico de los niños más pequeños, habrá que tener mucho control al lugar al que van, que sea un lugar seguro, que no ponga en riesgo su integridad física,
Por ejemplo, si puede ser un lugar donde haya algún lago, alguna presa, alguna alberca y el niño no sabe nadar, o si es una familia, qué tipo de familia es, si es niño o niñas pequeños, si hay hermanos mayores en casa, si hay adultos que estén al pendiente de ese lugar. Si es un adolescente, estar seguros de que el lugar al que va a ir el adolescente tiene control sobre la conducta del adolescente. Por ejemplo, en algunas casas es bien visto ofrecerle bebidas alcohólicas a un adolescente de 13 o 14 años, cuando la ley indica que antes de los 18 años resulta ilegal su venta. Entonces, si mi adolescente va a asistir a alguna casa, yo tengo que estar segura que van a respetar esa norma y que no le van a ofrecer o a permitir consumir bebidas alcohólicas. Es importante también que el adolescente sepa que en el cumplimiento de un permiso se le otorgarán más, dependiendo de la muestra de responsabilidad y del uso de la libertad que él haga. La libertad es como una cuerda. Tú sueltas un poco de libertad a tu hijo y tu hijo vemos cómo se comporta con esa cantidad de libertad que le diste. Si vemos que responde bien y que se comporta de una manera adecuada, puedes soltar un poco más y así poco a poco hasta ir logrando la autonomía y la autosuficiencia, que es lo que esperamos lograr con nuestros hijos cuando lleguen a la adolescencia superior o a la juventud. Mientras tanto, el uso de la libertad de nuestros hijos es plena responsabilidad de nosotros y debemos de asumirla. Muchas veces nos da flojera y entonces resulta más fácil permitir que hagan muchas cosas antes que batallar con ellos al decirles que no. No debemos de olvidar que es muy importante que nuestros hijos tengan papás, pero que tengan papás presentes, que tengan papás que los esperen despiertos, que platiquen con ellos cuando regresan de algún lugar, que se informen de cómo se la han pasado, para que podamos tener herramientas para entonces así seguirles ofreciendo más permisos.